primer lugar, damos un saludo a las madres también, que hoy día celebrábamos el Día de la Madre, ¿cierto? Si alguno no ha llamado a su mamá, aún es tiempo de llamarla, ¿ya? Vamos a continuar con nuestro estudio de la primera carta del apóstol San Juan y vamos al capítulo 2. Vamos, primera de Juan, capítulo 2. Ya de a poco estamos avanzando y ya hemos ido entendiendo el mensaje, el propósito de la carta. Y ahora, en el capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 3 al 6. Dice así, primera de Juan 2, del 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por la libertad que tenemos de exponer y de escuchar tu palabra, Señor. Te pido en primer lugar que tú me toques, Señor, que tú me limpies, que me prepares para exponer esta tu palabra y a cada uno de mis hermanos también en sus corazones para recibirla, Señor, como una semilla que cae en buena tierra, Padre Santo. Te damos gracias por la obra que has hecho en nosotros, Señor. Te damos gracias también por este apóstol que nos entrega estas verdades tan grandes, Señor, y que sean para la edificación de nosotros ahora. En tu santo nombre, amén. Bueno, como estábamos viendo los últimos domingos, ahora Juan sigue en la misma línea. Nos hablaba de unos contrastes entre la luz y las tinieblas, la verdad y la mentira, y ahora nos está diciendo, estar en la verdad es tener comunión con Dios. Si alguien dice que tiene comunión con Dios, debe andar en la verdad. La verdad de la comunión con Dios. Ahora, cada día, hermanos, como decíamos los domingos anteriores, el cristiano, el Hijo de Dios, libra una lucha. Y debemos entenderlo nosotros también, que esta lucha que libramos, cada uno de nosotros, como dice el apóstol Pablo, no es contra carne ni sangre, es contra huestes espirituales de maldad. Nosotros, los hijos de Dios, no somos cristianos carnales, como alguien decía por ahí antiguamente. No, somos hijos de Dios que cada cierto tiempo, como poníamos el ejemplo, ¿se recuerdan del jardín? Que quedaban maleza, que vamos a ir hasta que lleguemos a la presencia de Dios con esta naturaleza caída, con este cuerpo carnal no glorificado, lo cual no significa que seamos carnales y que podemos caer de repente, y el Señor, como vimos los domingos anteriores, nos va dando la salida, nos va dando el camino, nos va mostrando, y si caemos tenemos un abogado que es Jesucristo el justo, ¿cierto? Hasta ahí llegamos la semana anterior. Hoy día pasamos a a un peldaño superior. El apóstol nos dice ahora algo más grande. Los que tienen comunión con Dios, los que andan en la verdad, deben, dice, andar como él anduvo, pero primero dice, deben obedecer su palabra. Es decir, nos lleva a un plano que es de la obediencia. Pero cuando hablamos de esta obediencia, no hablamos de una imposición. No hablamos de la obediencia por temor al castigo o por miedo, o como el que dice al jefe, bueno, sí, jefe, por miedo a que lo van a despedir o una acusación. No, el amor es un amor de respeto, es un amor de un temor reverente a Dios. Es un amor que nos lleva a obedecer voluntariamente. La definición de amor, voy a leer una definición, dice así, una definición de obediencia, no de amor, dice así. El diccionario Real Academia define como el acto de cumplir la voluntad de quien manda, eso es la obediencia, cumplir la voluntad del que manda. En el ámbito laboral, la obediencia debemos entenderla como una actitud responsable de colaboración y participación. Sí, porque en la obediencia laboral nosotros colaboramos y participamos. A lo mejor las cosas no se hacen como queremos, pero estamos ahí.
Importante, dice, para las buenas relaciones, la convivencia y el trabajo productivo. Es decir, que la obediencia, tanto en el plano espiritual como en el laboral, como en el cotidiano, es súper importante. Lo que pasa, hermano, que es una de las cosas que más trabajo nos cuesta, es obedecer. Nos cuesta tanto obedecer. Vivimos en una época, hermano, en que rechazamos todo lo que parezca orden, todo lo que parezca obediencia, todo lo que parezca disciplina, nos causa rechazo. Sobre todo los más jóvenes. Mientras más joven es como peor. Más se rechaza la disciplina, más se rechaza la obediencia, porque cada uno quiere hacer como mejor le parece, como dice el libro de los jueces. ¿Cierto? Ahora, también debemos ser honestos con nosotros mismos, y volviendo al tema de los domingos anteriores, ese antiguo hombre que aún está vivo en nosotros, también nos lleva muchas veces a la soberbia, al egoísmo, a sentirnos autosuficientes, hermano, a sentirnos superiores, y no queremos rendir nuestro juicio, nuestra voluntad absolutamente a nadie, en favor de defensa de nuestra libertad. Y esa conducta, lamentablemente, la extrapolamos a la vida espiritual. Venimos con esa cultura del colegio, de la infancia, muchas veces del trabajo, y cuando llegamos a la iglesia y cuando nos relacionamos con Dios, cuando vamos al discipulado, extrapolamos esa conducta. Por usar un término matemático, extrapolamos la conducta. Es decir, nos vamos a conducir igual como nos conducíamos en el colegio, como nos conducíamos en el trabajo, como nos conducíamos en la casa cuando éramos niños pequeños. Pero hoy día el apóstol nos lleva nuevamente a enfrentarnos a una decisión, tal como los domingos anteriores, nos lleva a una decisión, a un punto de decisión. Y dice, si decimos, mira lo que dice, esta es la proposición, si decimos que conocemos a Dios, debemos guardar sus mandamientos. Si decimos que conocemos a Dios, debemos guardar sus mandamientos. Y vamos a entender también qué pasa con aquellos que no guardan sus mandamientos. Ahora, ¿cómo vamos a dar un verdadero testimonio de Cristo en nuestras vidas? Nace la pregunta, ¿cierto? Si debemos guardar sus mandamientos. Bueno, hay conductas en el Hijo de Dios que muestran una vida sometida a su voluntad. Hay conductas, hermanos, que diferencian al Hijo de Dios y que muestran una vida sometida a la voluntad de Dios. La primera evidencia, volvamos a leer, porque cuando uno lee una vez no queda bien, hay que leer varias veces estos pasajes para poder entenderlo. El versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, ¿cierto? Si guardamos sus mandamientos. El versículo 4 dice, el que dice yo le conozco, alguien por ahí dice yo conozco a Dios y no guarda sus mandamientos, ¿qué pasa con ese? Es mentiroso. Y la verdad no está en él. Es decir, Cristo, que es la verdad, no está en él. Entonces Pablo, aunque nos parezca increíble, sigue en este segundo capítulo luchando con, ¿se recuerda cuando hablamos el primer domingo de los gnósticos? ¿Ya? Que eran esta corriente filosófica que se introdujo a la iglesia y que decía que a través del conocimiento y de la excelencia del conocimiento era posible llegar a Dios. Entonces no todos podían alcanzar el conocimiento y la excelencia de llegar a Dios, y se transformaban en sectarios y en excluyentes. Solamente los gnósticos decían llegar, pero realmente les está diciendo Pablo, ustedes no conocen a Dios. Ustedes no conocen a Dios, porque no obedecen sus mandamientos. Entonces, sigue Juan, el apóstol del amor, como se le ha llamado, amándonos, pero enfrentándonos a una verdad. Por eso le digo al principio, nos enfrenta nuevamente a otro desafío y nos dice, si conocemos a Dios, debemos guardar sus mandamientos. Hermano, recordemos, hagamos memoria, en el primer capítulo de 1 Juan, versículo 3, dice así, lo que hemos visto, lo que hemos oído, estamos ahí en 1 Juan, ¿cierto? Capítulo 1. No quiero ir muy rápido hoy día porque ya varias veces me han tirado la oreja por andar muy rápido, así que hoy día va muy lento, ¿ya? Dice así, 1 Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Entonces Juan está hablando de la comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera, dice, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces cuando Juan escribe esta carta, el propósito es que tengamos comunión nosotros como hijos de Dios, comunión con el Padre y con el Hijo. Como hablábamos el domingo anterior, decíamos que Jesús nos dejó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios viviendo en nosotros. Es Dios hablándonos a nosotros. Y dice que aparte de tener el Espíritu Santo tenemos un abogado en el Padre, que es Cristo mismo, que
que nos defiende. Cuando está el acusador, viene Jesús y dice, no, yo pagué el precio. Y Él se pone por delante nuestro porque es la sangre del propiciatorio, de lo que hablábamos la semana anterior. Estamos rebobinando, pero es necesario porque Juan sigue y sigue lo mismo. Entonces Él decía, andar en luz, el que tiene comunión con Dios anda en luz. El que no tiene comunión con Dios anda en tinieblas. Hoy día me dice, el que obedece sus mandamientos es de Dios. El que no obedece no es de Dios. La verdad no está en Él. Conocer a Dios, hermano, significa obedecer sus mandamientos. Eso es conocer a Dios. Ahora, el término comunión se introduce acá también como un concepto como obedecer. Porque si yo obedezco a Dios, estoy en comunión con Dios. Si yo no obedezco a Dios, no estoy en comunión con Dios. Es tan simple como eso. Dice que sabemos y conocemos deberían ser términos sinónimos. Ahí dice que en esto sabemos, estoy leyendo el versículo 3, 2, 3, y en esto sabemos, o en esto conocemos, que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Son el mismo verbo conjugado en distintos tiempos. Uno está en lo que se llama un pretérito perfecto y el otro en llegar a conocerle. Hemos llegado a conocerle. La comunión con Dios, hermano, no es otra cosa que el conocer a Dios. Y el conocimiento de Dios y la comunión con Dios y el obedecer la palabra son todas caras de la misma moneda. Uno no excluye al otro. Nadie puede decir, yo le conozco pero ando como quiero. Los gnósticos decían, yo le conozco, yo sé mucho de Dios, pero como tengo en mi teoría, en mi mente, he desarrollado una teoría tal que me permite decir que el espíritu es algo tan abstracto, es algo tan hermoso, tan grande, que no se puede mezclar con el cuerpo. Entonces con mi cuerpo hago lo que quiero. Pero el apóstol Juan le dice, no es así. Si tú dices que conoces a Dios, debes andar como Él anduvo. Entonces ya no puedes hacer con tu vida, con tu cuerpo, lo que quieras. Hermano, aquí también debemos detenernos en muchas personas. Quizás si uno hace una encuesta oficial en la calle, como estas encuestas que aparecen en la televisión cada cierto tiempo, dice, ¿usted conoce a Dios? ¿Usted es hijo de Dios? Sí. ¿Usted cree en Dios? Sí. ¿Usted conoce a Dios? Sí. ¿Sabe algo de Dios? Sí. Quizá un 90% de los ciudadanos de este país diría que sí, que tiene conocimiento de Dios, que cree que Dios existe, que conoce algo de Dios, pero ese no es el conocimiento que el apóstol Juan nos está hablando, no es el conocimiento que Dios quiere de nosotros. Dios quiere un conocimiento mayor. Dios quiere que pasemos esa barrera. Dios quiere que subamos el otro peldaño. ¿Me sigue la idea, hermano? Dios quiere que tengamos un conocimiento íntimo, una amistad íntima con Dios. Aquellos que tienen amigos, quizás de la infancia, por mucho tiempo pueden decir, mira, no, si yo lo conozco. Oye, ¿qué le pasa al Juan? No te preocupes, está bien, yo lo conozco. ¿Me entiendes? Porque llevas años con él, porque lo conoces de la infancia, porque a lo mejor fuiste compañero de barrio, amigo de barrio, compañero de colegio. Yo lo conozco. Bueno, Dios lo mismo quiere con nosotros. Quiere un conocimiento y una amistad íntima. No quiere una cosa así circunstancial. Conocer a Dios, hermanos, también significa estar informados acerca de Dios. Y la única forma que podemos informarnos acerca de Dios es a través de su palabra. No hay otro lugar para informarnos de Dios. Nosotros obtenemos conocimiento de Dios también cuando nos esforzamos en cumplir su voluntad. Porque Dios, como decíamos los domingos anteriores, nos dejó el Espíritu Santo como un paráclito, como un ayudador, como un consolador, como uno que nos defiende, como uno que nos da de hablar cuando tenemos que hablar, como uno al que recurrimos, que cuando no tenemos que hablar viene el Espíritu Santo y nos socorre, ¿cierto? Pero también hay una disciplina cristiana. También nosotros debemos procurar, Pablo dice, procura los dones, desarrolla los dones. Si Dios te dio un don, trabaja en él. Si tú sabes que te gusta ser maestro de niños, que tienes don para eso, procura en eso, trabaja en eso, esfuérzate, busca material. Lo mismo para la música, la alabanza, todos son dones de Dios. Y así a través de ese trabajo y de ese conocimiento, como decía un predicador por ahí, siempre vamos a estar siendo blancos de Satanás, ¿cierto? Pero un blanco en movimiento es más difícil de capturar que uno que está estático. Un blanco en movimiento es más difícil. Bueno, hermanos, como dice acá, si obedecemos a Dios, guardamos sus mandamientos.
Si obedecemos a Dios, guardamos sus mandamientos. Más adelante, si nosotros seguimos avanzando, como les dije antes, vamos a tener que tocar algunos versículos de la primera carta en el capítulo 5, en 1 Juan capítulo 5. Primera Juan 5:2 dice así: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Bueno, además está decir que la palabra guardar significa atesorar en mi corazón y cumplir su voluntad. No significa tomarlo y meterlo en un cofre. Entonces, la condición que tenemos ahora, como les dije antes, ya no es de una obediencia así como temerosa a un castigo. Porque Dios es un Dios de amor. Y nosotros lo vemos claramente cuando dice que en Hebreos, vamos a Hebreos, un poco más atrás está Hebreos capítulo 8. Vamos a leer los versículos 10 y 11. Nos habla de que Jesucristo, nuestro Señor, cuando Él murió en la cruz, cuando Él pagó el precio, cuando Él habló de la Santa Cena, dice que vino un nuevo pacto con los hombres, ¿cierto? Entre Dios y los hombres. Hebreos 8, 10 y 11 dice así: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Entonces, dice que Dios hizo un nuevo pacto con nosotros. Dios hizo un nuevo pacto, que es un pacto que ya no está basado en la antigua ley mosaica, donde había un Dios que era rígido, donde había que seguir un montón de leyes que nadie pudo cumplir. Ahora hay un nuevo pacto porque Jesús cumplió la ley. Por eso, el rasgo distintivo del Hijo de Dios es obedecer su voluntad por amor a Jesucristo, por amor a Dios, no por una obediencia a un temor, a un castigo. Qué triste sería que alguien diga: yo obedezco a Dios porque no me quiero ir al infierno. ¿Sabe? A lo mejor ni siquiera eres un creyente, porque el Hijo de Dios obedece a Dios por amor, por agradecimiento. Cuando obedece estos mandamientos, demuestra que ha llegado a conocer a Dios. Cuando nosotros obedecemos, llegamos a decir con nuestra vida, con nuestra conducta, que le conocemos. Fíjense, volvamos a Primera de Juan. Volvamos a Primera de Juan. El versículo 4, ¿qué dice ahí? Dice así: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Acá Juan nuevamente nos lleva como un recordatorio y nos dice: si alguien dice que le conoce y no hace lo que Dios le está pidiendo en su palabra, lo que Dios le está hablando día a día, es un mentiroso. Y nuevamente nos enfrenta, como les dije al principio, a estas dos situaciones de luz y tinieblas. Volvamos un poco atrás al capítulo 1 de 1 Juan, el versículo 6. Dice: y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, ¿qué dice? Mentimos. Es decir, Juan está diciendo: si alguno dice que tiene comunión con Él, pero anda en tiniebla, es mentiroso. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, somos mentirosos. Y el versículo 10, ¿qué dice? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, cada vez que decimos algo que no hacemos, es decir, que con nuestra vida, con nuestra conducta somos inconsecuentes respecto a lo que decimos que creemos, ¿me entienden? La verdad de Dios no está en nosotros. Es decir, hay que entrar a cuestionarse realmente si eres un hijo de Dios o no eres un hijo de Dios.
Porque un hijo de Dios no está en tinieblas, está en luz. Un hijo de Dios no anda en mentira, anda en la verdad. Un hijo de Dios no anda engañando a la gente. Un hijo de Dios no es una mentira andante. Como decíamos el domingo anterior, un hijo de Dios puede caer en pecado y va a caer en pecado. Pero la oveja de Dios no se revuelca en el lodo. Puede caer en el lodo, pero rápidamente va a salir de ahí. Pero si te estás revolcando en el lodo, créeme, lo más probable es que no seas un hijo de Dios. Pero gloria a Dios porque estás acá y vas a escuchar un mensaje completo y vas a entenderlo en una perspectiva de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Amén, hermano. Ahora, Pablo, el apóstol Juan acá, sigue citando a la persona que ha llegado a conocer a Dios en contraste del que no conoce a Dios. ¿Ya? Es decir, esta persona mentirosa es la que no conoce a Dios. Si nosotros seguimos en 1 Juan, en el capítulo 4, en el versículo 20 dice, quizás hermano puede abrir una ventana ya, parece que está un poco... Ya, versículo 20 dice así, si alguno dice, estoy leyendo 1 Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, mira lo que dice, ¿qué pasa con él? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, Juan sigue a través de la carta en el mismo paralelo de palabras. Si alguno dice que ama a su hermano, que ama a Dios y no ama a su hermano, es mentiroso. Porque ha visto al hermano y a Dios no lo ha visto. Entonces, siempre el Señor nos está hablando en su palabra, en esta carta que al principio nos parecía quizás como tan incomprensible, por decirlo. Incluso por ahí escuchaba unos comentaristas que decían que 1 Juan es una de las cartas menos predicadas por las iglesias porque parece como incomprensible. Pero a medida que escudriñamos la palabra, que se nos hace tan simple, tan fácil los consejos del apóstol. Si dices que amas a Dios, anda como él anduvo. O eres tiniebla o eres luz. Si dices que amas a Dios, guarda sus mandamientos. Y así, el apóstol Pablo, en la misma concordancia, en Tito, un poco más atrás, en Tito capítulo 1, vamos a Tito, después de Timoteo está Tito. Tito capítulo 1, vamos a leer el versículo 15 y el 16. Dice así, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Versículo 16, Tito 1:16, ahora dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, nuevamente, insiste, son reprobados. Son abominables a Dios con sus hechos. Dicen que lo conocen, pero no le conocen. Una ilustración. Imagínense que yo voy a Estados Unidos, voy a Washington, ¿ya? Y digo, vengo a ver al presidente de Estados Unidos. Y me dice el guardia de seguridad, disculpe, no, vengo a almorzar con él, le digo yo. ¿Pero usted le conoce? Sí, yo le conozco. Y me empiezan a interrogar. Y mi argumento es que yo lo he visto en televisión, he visto algunas entrevistas, he estado incluso y poniéndole un like, de repente me gusta, ¿ya? Entonces ahora vengo a almorzar con él. ¿Qué me van a decir? No, porque realmente yo no lo conozco. Yo sé de él, he oído de él. El propio Job decía, de oídas te había oído, Señor. Después recién que pasé por esta prueba tan grande que tú me trajiste, te he llegado a conocer. Entonces nosotros, los cristianos, debemos tener una relación íntima con Dios. El Señor quiere, Dios mismo quiere, que nosotros vivamos en intimidad con Él. Mire, hermano, el que está en Él, volvamos a 1 Juan, que es nuestro texto de hoy. Primera de Juan, ahí en el versículo, en el capítulo 1, volvamos al capítulo 1, y el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Es lo mismo, todo aquel que conoce a Dios se aleja del pecado. Puede caer, como decíamos el domingo pasado, pero se aleja del pecado, su vida no está en él. Ahora, ustedes me dirán, bueno, ¿y qué pasa con la gente que ha estado en la iglesia, que yo vi la otra vez, esta persona, y después ahora entiendo que a lo mejor no era, que después se fue al mundo? Hay muchos ejemplos, ¿cierto? Que estuvo predicando, que llenaba estadios. Bueno, ese está en Mateo 7. Ahí en Mateo 7 el Señor habla de esa persona. Mateo capítulo 7. Bueno, vamos a buscar Mateo capítulo 7. Vamos a leer los versículos 21 al 23. Este es un pasaje muy recurrido y a veces muy mal usado también. Dice así, 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Totalmente concordante con 1 de Juan. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces el Señor, entonces te va a decir, pero ¿nosotros estaremos ahí? No, hermano, nosotros no estamos ahí. Nunca el Señor podría a un hijo de Dios decirle eso. Un hijo de Dios puede caer, como le decía el domingo anterior, un hijo de Dios puede tropezar, pero un hijo de Dios ya está lavado. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Ya está bañado completo. Solo necesita ir lavando sus pies, que es el perdón que necesita. Por eso que tenemos a Jesucristo el justo, nuestro abogado ante el Padre. Pero hay algunos, dice acá, que Cristo les va a decir, nunca los conocí. Pero si en tu nombre echamos fuera demonios, pero si en tu nombre hicimos campaña, pero si en tu nombre hicimos tantas cosas. Hermanos, es muy fácil que alguien se confunda en lo que se llama la religiosidad o el activismo religioso. El activismo religioso no es lo mismo que tener una relación personal con Cristo. Para tener una relación personal con el Padre y con el Hijo, hay que pasar por la cruz de Cristo. Estos de Mateo 7, en ninguna parte, si ustedes se fijan, estúdienlo en su casa con calma, en ninguna parte pasan por la cruz de Cristo, ¿me entienden? Ellos nunca se han arrepentido de sus pecados. A lo mejor llegaron a una iglesia, les gustó el mensaje, les gustó la prédica, algo pasó con ellos y dijeron, aquí me quedo. Se enrolaron, firmaron el libro de miembros, pero nunca hubo un arrepentimiento de su vida genuino. Nunca hubo un cambio de vida en ellos. ¿Me entienden? Dijeron conocer a Dios, pero no hacían la voluntad de Dios. Decían conocer a Dios, pero andaban como querían. Ellos se enrolaron, echaron demonios, cantaron, dijeron aleluya, levantaron manos, no sé qué más pasó con ellos. Pero lo que sí está claro es que nunca pasaron por la cruz de Cristo. Entonces Mateo 7, 21 al 23 no está para los hijos de Dios, está para aquellos que nunca lo conocieron. Porque Jesús dice, nunca te conocí. ¿Me sigue la idea? No está diciendo, te conocí y después que te conocí, te deseché. Dice que nunca los conoció. Nunca fueron hijos de Dios. Entonces, Juan sigue su carta con lo mismo, con la misma idea. Nunca los conoció. Ahora, hermano, esta situación, como les dije antes, es de muchas personas que llegan a transformarse en religiosos. Pero nosotros, los hijos de Dios, si caemos, tenemos a Jesucristo, nuestro abogado. Ahora, la palabra de Dios es hermosa. Hay un salmo que es el Salmo 119. Vamos al Salmo 119. El salmo más largo de la Biblia es el 119, pero el más hermoso también. Y hay muchos versículos en el Salmo 119 que hablan acerca de la palabra de Dios. Salmo 119, 11 dice, en mi corazón
he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, si yo propongo guardar la palabra de Dios, los dichos de Dios, en mi corazón, es con el único propósito de no pecar contra Dios. La palabra de Dios es la lima que el Señor usa para irnos haciendo a la imagen de Cristo. En el versículo 105, tiene muchos versículos este salmo, varias hojas más adelante dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios, hermano, ellos usaban dos cosas. Lámpara es a mis pies tu palabra. La lámpara era la que guiaba el camino inmediato. ¿Me siguen la figura? La ilustración. La lámpara es a mis pies, o sea, me permite saber dónde estoy pisando. Pero la lumbrera es como un foco que me muestra el camino. Entonces la palabra de Dios cumple dos propósitos. Uno, que es ver que mis pies están firmes en la roca, edificado en Jesucristo. Y voy caminando y esa lámpara me va mostrando mi camino corto, mi camino cortito, mis pies. Pero también va alumbrando mi camino, va alumbrando mi futuro. Tengo confianza en que en la casa de Jehová moraré por largos días, dice David en el Salmo 23, ¿cierto? Esa es la confianza del Hijo de Dios. Esa es la confianza del que está viviendo en la palabra de Dios. Hermano, este salmo es precioso, es largo, pero es hermoso. Ahí en el versículo 9 también le habla a los jóvenes y les dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. Entonces, hemos visto la evidencia de la obediencia. También hay otra evidencia. Volvamos a Primera de Juan. Capítulo 2, versículo 5, dice así: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, y por esto sabemos que estamos en él. Entonces, el que guarda su palabra sabe que está en él. Y Juan sigue haciendo este juego de palabras y dice, como le decíamos antes en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, le engañamos. En el versículo anterior decíamos, si yo digo que le conozco y no guardo su palabra, soy mentiroso. ¿Y ahora qué nos dice? Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Me siguen o es muy trabalengua la cosa? Es como trabalengua, pero la idea es esa: el que guarda su palabra, en este verdaderamente está viviendo el Hijo de Dios. El otro es un mentiroso y Dios no está en él. Entonces, Juan tiene que permanentemente estar lidiando con estos gnósticos. Es una pelea constante. ¿Cómo le explico a los hermanos, cómo les cuento de que esta gente es mentirosa, que ha introducido a la iglesia una doctrina insana? Entonces lo hace de una forma muy práctica. Luz, tinieblas. Verdad, mentira. Las palabras, y cuando Juan habla de guardar su palabra, es lo que en la antigüedad decían sus mandamientos, sus estatutos. Pero cuando hablamos de la palabra, para nosotros es como más amplio, más familiar, más aplicable a nuestra vida. La palabra. Ahora, si volvemos un poquito más atrás ahí en Hebreo, como estamos viendo, como estamos hoy día paseando por la Biblia harto, volvamos a Hebreo. En Hebreos capítulo 1, versículo 2, llegaron ahí, dice así: en estos postreros días, mira lo que dice el apóstol respecto a la palabra, en estos postreros días nos ha hablado, se refiere a Dios, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué nos está diciendo el escritor de Hebreo? Que en los últimos tiempos Dios nos habla por el Hijo. Es decir, todos los mandamientos, todos los estatutos, todos esos mandamientos que habían en el Levítico, en el Éxodo, el Señor lo entregó a través de su Hijo. Nos habla, todo eso lo habla a través de su Hijo. ¿Se recuerdan que Jesús resumió
todos los mandamientos, la ley y los profetas en dos: amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, todo eso dice que se resume en la vida de Cristo. En la vida de Cristo. Eso es guardar sus mandamientos. Hay un pasaje muy hermoso, hermano, que nos habla de la comunión, que nos habla del amor de Dios y nos habla de la amistad del Padre con el Hijo y con nosotros, que está en Juan capítulo 14. Volvamos a Juan. Juan capítulo 14. Vamos a leer los versículos 21 al 24. El Señor aquí hace una correlación perfecta entre obedecerlo y amarlo. Y lo que realmente significa guardar sus mandamientos, que es el amor a Cristo. Dice así, en Juan 14, el 21, voy a leer: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Se fijan, Juan escribe muy parecido a la primera carta, a las cartas. Versículo 22, le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, ¿qué dice? Y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, este apóstol, qué precioso, cuando leemos Juan capítulo 14, confirmamos todo lo que al principio nos dijo el apóstol en su carta. Lo vi, lo toqué, lo palpé, lo contemplé. Las palabras de Jesús nos está diciendo ahora él de otra manera. El que dice que le conoce debe andar como él anduvo, debe guardar sus mandamientos. Hermanos míos, el cristiano no puede ser un teórico. En el fondo eso es lo que nos está diciendo el apóstol. Nosotros no podemos ser teóricos de decir que amamos a Dios, pero andamos como queremos, decir una cosa y hacemos otra. No. El amor de Dios se manifiesta también en amor al prójimo, en amor a los hermanos, en amor a todo lo que viene de Dios, a su palabra. Ahí, entonces alguien dirá, bueno, nosotros tenemos amor en forma natural. No es así. Volvamos a 1 Juan. 1 Juan, estamos en el capítulo 2, ¿cierto? Dice así, versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Disculpe que lo repita tanto, pero es que eso es lo que hace Juan. Yo tengo que hacer lo que hace Juan. Y después en el versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha manifestado. Por eso sabemos que estamos en él. Entonces, estos contrastes de amar y guardar, que son sinónimos. Veamos 1 Juan capítulo 4, versículo 7, dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Fíjense que aquí incorpora otro elemento el apóstol, porque dice: amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Es decir, el amor no nace en nosotros. El amor nace de Dios. El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Por eso, porque me sigue la idea, no quiero enredarlo. Si hemos nacido de Dios, el amor de Dios está en nosotros, porque Él es la fuente del amor. Eso está diciendo. El versículo 7 dice: el amor es de Dios, no es nuestro. Por eso todo aquel que ama es nacido de Dios, porque tiene a Dios. Por eso podemos amar al prójimo. Como dice el pastor Carlos Flores, somos un zoológico, ¿cierto? Pero a pesar de eso nos amamos en forma inexplicable. Y la única explicación que tiene es que el amor de Dios está en nosotros. Porque si no, ¿cómo nos vamos a amar? Si somos diferentes. Hoy día muchos nos alegramos porque empató Colo-Colo. Otros deben estar muy tristes.
¿Me entiende? Siempre van a haber diferencias en nosotros, pequeñas, ilógicas, absurdas, como esas, como quieran, del fútbol, del deporte, hasta de la política, tienen derecho algunos a opinar diferente. ¿Se fijan? Pero el amor de Dios está por sobre todo eso, porque el amor no nace en nosotros, no es de nosotros, viene de Dios. Hermanos, ahí mismo, en el capítulo 4, sigamos 1 Juan capítulo 4, el versículo 12 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Es decir, no podemos decir que hemos visto a Dios, porque ninguno lo ha visto. Pero ¿cómo sabemos que Dios existe? Por el amor, porque Dios es la fuente del amor. Versículo 16 más abajo dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces, cuando nosotros vamos a leer Juan, volvamos a Juan. Habíamos leído Mateo 7, ¿cierto? Vamos a leer Juan 14 ahora. Juan 14 dice así. Vamos a leer el versículo 21. Encontrar, está leyendo aquí ya. 21 dice así: el que tiene mi mandamiento y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Cierto? Eso habíamos dicho. Que Dios se va a manifestar a nosotros en la medida que nosotros amemos a Dios. Si nosotros decimos que le amamos y no guardamos sus mandamientos, ni Dios se va a manifestar a nosotros, ni Cristo se va a manifestar a nosotros, ni el Espíritu Santo. Porque como les dije al principio, lo más probable es que tengamos que empezar por el principio, que es abrir nuestro corazón a Jesucristo. Se recuerda que también habíamos estudiado domingos anteriores que había, lo primero que había era en el arca, ¿se recuerdan? La propiciación. Y había que pasar primero por la propiciación, que era el sacrificio, y que Cristo fue la propiciación, porque Él fue el cordero del sacrificio. Y primero había que pasar por la sangre de Cristo, y después había que pasar por el lavacro, donde nos lavábamos para recién entrar al lugar santísimo, al lugar santo. Por eso el salmista dice: ¿quién entrará en tu presencia? El de manos limpias, el de corazón puro, que no es vanidoso, dice el salmista. Porque primero tenemos que pasar por el lugar santísimo. Para llegar al Santísimo, primero tenemos que pasar por el propiciatorio, por la propiciación, y después lavarnos en el lavacro, para entrar limpios. Porque también decíamos el domingo anterior que si alguien no lo hacía así, moría en el acto, porque Dios no tiene comunión con el pecado. Y así, hermanos, llegamos a la tercera evidencia, que es andar como Él anduvo. Andar como Él anduvo, volviendo a 1 Juan, volvamos a 1 Juan. Es decir, andar como Él anduvo significa que estamos en Él, significa que vivimos en Él, significa que debemos andar como lo hizo Jesús. Ahora, cuando decimos andar como lo hizo Jesús, lo que nosotros tenemos que cuestionarnos también y preguntarnos: ¿estamos dispuestos a andar como Él anduvo? Esa es la primera pregunta. Porque suena muy bonito, muy hermoso decir andar como Él anduvo. Pero ¿estamos dispuestos a eso? ¿Estoy dispuesto yo a andar como Él anduvo? Si nosotros vemos eso en la Biblia, en los Evangelios, no es fácil. No es fácil. Primera de Pedro dice: seguid sus huellas, seguid sus pasos. Primera de Pedro 2:21, mira lo que nos dice el apóstol. Primera de Pedro 2:21. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pisar donde Él pisó. Es decir, si queremos llegar al lugar donde Jesús va, debemos andar el mismo camino, seguir sus huellas.
Si no, no vamos a llegar al lugar que Jesús llegó. Cuando nosotros hablamos de seguir sus huellas, de seguir sus pisadas, de andar como Él anduvo, que en el fondo que es el versículo 6, ¿cierto? Versículo 6 ahí dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, como les dije antes, andar como Él anduvo no es fácil. Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Este es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Vamos a leer los versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mira lo que le pide el apóstol a sus discípulos. Haya pues en vosotros el mismo sentir que en Cristo. El cual, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, no se aferró, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, Jesús se despojó, se humilló, no se aferró y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Entonces, cuando Pedro nos dice que sigamos sus huellas, ¿estamos dispuestos a esto? ¿A no aferrarnos? Cuando habla de no aferrarse, es decir, hermano, muchas veces nosotros consideramos más importante algunas cosas. Por ejemplo, vivimos aferrados a personas, vivimos aferrados a cosas, a circunstancias, a veces a recuerdos que nos hacen daño, pero vivimos aferrados a esos recuerdos, a derechos, a privilegios, a cosas que creemos que son importantes. A veces creemos tener posiciones o títulos o aplausos. Todas son cosas de las cuales debemos despojarnos, no aferrarnos. No aferrarnos. ¿Cómo voy a entrar a una relación con Dios si estoy aferrado a eso? No sé, pues me imagino que alguien que se va a casar o ve a una niña y le pide que sea su novia, no puede estar aferrado a otra persona, o a recuerdos, o a circunstancias, o a una vida pasada. Tiene que despojarse. No tiene que aferrarse. Lo mismo pasa acá. ¿Para qué? Para una vida de servicio. La vida de Cristo fue una vida de servicio, hermanos. Mira, volvamos, ya vamos terminando. Volvamos a Mateo. Estamos delante en Mateo 7. Si ustedes se fijan, mira, yo esto lo voy a hacer, lo vamos a ir diciendo. Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 8, el capítulo entero, mira lo que dice, versículo 18. Voy a ir saltándome porque lo que quiero es demostrarle lo que Jesús hizo después que no se aferró y que se despojó. Dice así, versículo 18, dice así, Mateo 8, empecemos por el versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente y a él vino un leproso. ¿Qué hizo? Lo sanó. El versículo 5. Iba Jesús entrando en Capernaum, vino un centurión, sanó al siervo del centurión. Capítulo 14. Vino a casa de Pedro y vio a la suegra. ¿Qué hizo? La sanó. Y el versículo 16 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra de ellos fue y echó fuera demonios. Versículo 17 dice, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Capítulo 9, sigamos, versículo 1. Entonces entró Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a la ciudad y sucedió que le trajeron un paralítico. ¿Qué hizo? Lo sanó. Versículo 18. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre, un principal de la sinagoga. ¿Y qué dice? Mi hija acaba de morir. Va a resucitar a la hija de Jairo. Mientras iba en el camino, dice, se levantó Jesús y siguió con los discípulos. Mientras iba en el camino, aparece una mujer enferma con flujo de sangre, que hacía 12 años que estaba... ¿Qué dice Jesús? La sanó. Sigue y sigue. Después, más adelante, Marcos nos dice que sanó mucho.
que estaban enfermos en diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba de hablar de los de echarlos, de sanar gente. Y después el versículo 35 dice, en el capítulo 1 de Marcos, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Es decir, Jesús todo el día, de su vida, cada minuto era un servicio. Su vida fue un servicio. Entonces, por eso, hermano, cuando decimos, estoy dispuesto a despojarme, estoy dispuesto a no aferrarme. Y volviendo a nuestro pasaje que nos convoca, decía ahí en primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 2, ¿cierto? Versículo 6 decía, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Andar como él anduvo es servicio, es despojarse, es ser un siervo. Dice que se humilló, no estimó el ser igual a Dios. Él dejó la gloria del Padre. Él dejó la amistad de los ángeles por venir a habitar con nosotros. Entonces muchas veces algo que nos parece simple o palabras bonitas o de buena crianza, si las empezamos a aplicar a nuestras vidas se nos transforman en una cosa seria. Para ir concluyendo, quedan 3 verbos por conjugar de tarea para la casa: obedecer, amar y andar. Obedecer a Dios, amar a Dios y al prójimo y andar como él anduvo. Pero hermano, el obedecer nace en el arrepentimiento sincero, porque si no seríamos como uno de esos de Mateo 7 que dicen Señor, Señor, ¿cierto? Nace y después vienen las bendiciones de Dios. Para terminar, el último pasaje, y este sí es el último, hermano, que está en el Salmo 128, que es un salmo muy hermoso, pero no lo podíamos decir sin antes haber pasado por todo lo que leíamos. Y dice así el Salmo 128, versículo 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiere el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de oliva alrededor de tu mesa. He aquí será bendecido el hombre que teme a Jehová. El que teme a Jehová, el que anda en sus caminos. Y eso, hermanos, es lo que esperamos todos los hijos de Dios. Esa es la bendición de Dios. Pero debemos estar conscientes y ser honestos al principio y reflexionar. Por eso cuando viene alguien a la iglesia y se comete muchas veces el error de a esa persona hablarle de las bendiciones de Dios, hablarle de las promesas de Dios, pero no pasa por la cruz de Cristo, lo estoy engañando. Porque porque todas estas bendiciones que están acá son para el Hijo de Dios, no para los hijos de Satanás. Hay muchos que quieren las bendiciones de Dios, ¿me entiendes? Pero también quieren los placeres del mundo. Pero la palabra nos dice que debemos andar como él anduvo. Si te gustan más los placeres del mundo, probablemente hay que empezar desde el principio, pasar por la propiciación, pasar por el lavacro y entrar al lugar santísimo. Oremos.